Bienvenidos a una materia maravillosa que tiene que ver con la poesía hebrea. Vamos a leer toda esa literatura poética que se encuentra en la Biblia. Para mí es un deleite esta materia porque es una materia en la cual uno puede llegar a disfrutar. Recuerden que la Biblia está llena de salmos, está llena de poesía, está llena de esos recursos literarios maravillosos. Pero hoy vamos a empezar con un devocional y para hablar de poesía hebrea y hablar de los salmos, pues qué bueno estudiar alguno de ellos. Y hoy vamos a arrancar con el primero de los salmos que inicia ese tercer grupo de libros en la Biblia, que son los ketuvinos, los escritos. Y el primero con el cual arranca es con Salmo capítulo 1 y estudiar algunas cosas lindas que aparecen allí en ese salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Siempre hemos soñado con alcanzar la felicidad, cómo llegar a ser felices. El tema es que hoy en día se plantea la felicidad desde un punto de vista sobre lo que se tiene. Por ejemplo, todos hemos escuchado los famosos cuentos de hadas que terminan diciendo y se casaron y vivieron felices. Entonces ellos lo que plantean es que la felicidad es algo que tú logras una vez que tengas ese príncipe azul o ese día que consigas la princesa ideal para tu vida, ese día vas a ser feliz. Bueno, uno puede pensar en que cuando pensamos en la vida real, pues, y más los que nos hemos casado, es que no solamente por el hecho de casarnos, ya con eso automáticamente como un regalo o un paquete incluido vino la felicidad. Si no, pregúntele a Lady Di, que se casó con el príncipe Carlos y era el sueño de toda mujer, de esa mujer que era de una clase social más sencilla y cómo llega ahí al palacio. Y todo el mundo dijo, mira, esa es el cuento de hecho realidad y todos conocemos el final. Entonces el tema es que eso que nos dice la sociedad, eso que nos dicen los cuentos de hadas que se casaron y eran felices, pues no se trata de eso. Yo no sé cuántos han soñado, ¿no?, con el tema de las novelas, porque la novela también plantea ese mismo argumento. Uy, el día que los dos estén juntos. Y entonces, claro, el final de la novela es cuando por fin, después de todos los procesos, por fin se encuentran juntos y entonces termina en ese beso gramatical maravilloso. ¿Saben qué es un beso gramatical, no? Cuando el sujeto sujeta a la sujeta con sujeta, la música se va elevando y la cámara se va alejando y uno diría, wow, ahora sí son felices. No creo que eso dé felicidad. Otros creerían que la felicidad es el dinero, el día que tengas una suma de dinero, el día que tengas el auto, la casa. Entonces, eso es lo que la sociedad plantea felicidad, sobre lo que se tiene, sobre que eres feliz cuando tú logras, cuando tú tienes eso que siempre has soñado. Cuando uno mira en la práctica, pues no da felicidad. Alguna vez Jim Carrey decía, yo quisiera que todo el mundo tuviera todas las cosas, ¿no? Dinero, familia de los sueños, la casa de los sueños, el auto de los sueños. Se darán cuenta que eso no da felicidad, porque el concepto que nos plantea la sociedad es una felicidad que viene de afuera hacia adentro. O sea, son las cosas las que me hacen feliz, el dinero, la casa, el auto. Sin embargo, el Señor nos habla de cuál es la verdadera felicidad, de dónde proviene una felicidad genuina, una felicidad verdadera. Y por eso la palabra del Señor nos dice que la felicidad no viene de afuera adentro, sino que empieza en lo que Dios obra en tu corazón, es de adentro hacia afuera. Y por eso no tiene que ver con el tener, sino tiene que ver con el ser. No tiene que ver con las cosas que yo tengo, no tiene que ver con la ropa que me coloco, no tiene que ver con el lugar donde vivo o la persona que me casé, que es la que me va a hacer feliz. No, tiene que ver con el ser, con lo que pasa en mi interior. Y por eso aquí dice, bienaventurado el varón. Y la palabra bienaventurado significa eso, dichoso o plenamente feliz o una persona realizada. Ahora, ¿quién es la persona feliz? ¿Quién es la persona que logra encontrar la felicidad? Y dice, bienaventurado el varón. Y mire lo primero que dice, que no anduvo en consejos de malos. Uno creería que la felicidad se trata del sí. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que la persona que es feliz es la persona que empieza diciendo no. Y por eso dice, bienaventurado el varón que no, y me llama la atención como lo dice, anduvo en consejo de malos. O sea, que puede identificar cuáles consejos son equivocados, qué consejos son nocivos para la vida, cuáles son los consejos que en vez de guiarlo te destruyen. Ahora, porque a veces en la vida no es fácil identificar eso. Todos en la vida escuchamos muchas voces. Recuerde que el primer hombre y la primera mujer terminaron perdiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se alejaron. Porque le dijeron sí a quien deberían haberle dicho que no.
y tomaron el consejo equivocado, tomaron el consejo de la serpiente, tomaron el consejo del maligno, tomaron el consejo del tentador, no aprendieron a decir no. Si hubiesen dicho no en ese momento, no a la propuesta de Satanás, no a la propuesta del enemigo, estaríamos todos viviendo aquí una vida feliz como el Señor siempre planeó para nosotros. El tema es que a veces no sabemos decir no. Ahora, esos no a veces son complicados porque a veces no es fácil decir no cuando de pronto estamos viviendo situaciones difíciles. No es fácil decir no a una propuesta indecente económica cuando tú estás pasando necesidades. Y parecería que esos no se vuelven complicados porque, pastor, tú no sabes lo que me está pasando, no tenemos dinero en la casa, tengo que pagar el arriendo, los servicios, y aquí me están proponiendo un negocio que yo sé que es torcido, que no es el correcto, pero ¿qué más hago? Y a veces decirle no a ese consejo del maligno. Recuerden que fue lo que Jesús tuvo que hacer cuando Satanás quiso tentarle a hacer que él se convirtiera las piedras en pan, ¿sí? O tirarse del pináculo del templo, o postrarse y adorarlo. ¿Cómo Jesús pudo identificar eso como un mal consejo? Dijo, no, yo sigo enfocándome en lo que Dios ha dicho de mí. Pero es fácil decir no a las cosas que no son obvias o evidentes. Pero a veces es más difícil decirle no a esos consejos que vienen aparentemente de nuestros amigos, de las personas que, entre comillas, se preocupan por nosotros. Alguna vez Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de que tenía que ir a la cruz, que tenía que dar su vida en rescate por todos nosotros. Y se le acerca a Pedro y le dice, Jesús, no tienes que morir. Eso no es para ti. Le está diciendo como que Jesús no lo haga, como preocupado, ¿no? Por darle ese consejo, que no tome ese camino, que no hable de eso, de morir, de entregar su vida. No, no, eso no está bien. Hablemos bien de prosperidad, de bendición, ¿no? Parece. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Ay, Pedro, muchas gracias. Qué lindo consejo. Gracias. Qué chévere tener amigos como tú. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Wow, a veces es muy difícil encontrar el mal consejo y detectar ese mal consejo. Es más, en estos días que estaba revisando nuevamente ese texto de la tentación de Jesús, es muy curioso porque en Mateo 4 o en Lucas 4 dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. O sea, lo llevó de un momento maravilloso que fue el río Jordán, que fue el bautismo, la voz de Dios que le decía a este mismo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y de pronto el Espíritu Santo lo lleva ahora al desierto y ese es como el descender, ¿no? Como llegar a un lugar inhóspito, terrible. Y las propuestas de Satanás siempre fueron ascender. Dice, lo llevó al pináculo del templo, lo llevó a un monte alto. Y a veces uno creería que un buen consejo es aquel que te invita a ascender. Y no siempre es así. A veces un mal consejo es ese. A veces el consejo de Dios es más bien desciende, más bien entiende los momentos que estamos viviendo y acéptalos como parte del propósito pedagógico de Dios para nuestra vida. Entonces, la clave de la felicidad empieza por detectar el mal consejo. Ahí es donde empieza la verdadera felicidad. Porque a veces nosotros hemos tomado malas decisiones, más nosotros estamos aquí por decisiones. El hecho de estar conectado, el hecho de ver el video, si lo estás viendo por YouTube, estar aquí en clase en vivo, fue por una decisión que tomaste. Tú decidiste si estudiar o no estudiar. Tú decidiste si ver la novela o ver una serie de una plataforma de videos o streaming, o estar aquí con nosotros y estudiar la palabra de Dios, o sencillamente estar acostado haciendo nada. Pero decidiste estudiar la palabra. Entonces siempre van a haber consejos. Y ahí es donde arranca la verdadera felicidad, es cuando yo aprendo a detectar los malos consejos. ¿Y de dónde vienen esos malos consejos? Como digo, y pueden venir de tu mejor amigo, puede venir de aquel que aparentemente se preocupa por ti, puede venir de esa circunstancia que no sabes cómo manejar y que de una otra manera intentas resolver. Porque mira, cuando Satanás se acerca a decirle al Señor que convierta las piedras en pan, parecería una propuesta pensada en él. Oye, es que estoy preocupado por tu hambre, estoy preocupado por tu necesidad. ¿Cómo es que si eres el hijo de Dios tienes que aguantar hambre, tienes que estar en esta situación? No, un hijo de Dios no puede estar así. Por favor. Y otra vez, Jesús tuvo claro que eso no venía de parte de Dios, que ese era un mal consejo. Lo mismo que hizo la serpiente. Oye, mire, tome esa fruta porque van a ser como Dios. Otra vez, un mal consejo. Entonces, lo primero en la vida que uno tiene que aprender a identificar es cuando un consejo es equivocado. Y ese consejo tiene que decirle no. Ahora, ¿y cuál es el problema del mal consejo? ¿Cuál es el problema de ese consejo de los malos? Y aquí nos lo dice de una manera muy clara. Dice, no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores. Y es que ese consejo se convierte en un camino. O sea, todo arranca como una idea, todo arranca como una sugerencia, pero una vez que tú la haces, que tú la aceptas, se te convierte en tu camino, en tu estilo de vida. ¿Qué fue lo que le pasó al primer hombre y a la primera mujer? Aceptaron el consejo de Satanás, del enemigo, y eso se les convirtió en su vida, porque ahora estarían apartados de Dios, alejados de la verdad de Dios. Entonces, detrás de ese consejo ahí es un estilo de vida, un camino. Entonces, todo arranca como un consejo y después termina siendo una práctica recurrente en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? El que invita a la droga. Una persona que dice, oye, pero venga, pruébala un poquito, mire, vas a pasarla bien, vas a volar, vas a llegar a otros lugares, vas a olvidarte de los problemas. Todo empezó como un consejo y después se vuelve, ¿qué? Una atadura, se vuelve un estilo de vida. Entonces nadie empieza siendo drogadicto de la noche a la mañana, nadie empieza siendo rencoroso de la noche a la mañana, todo empieza por un consejo, ya sea que el enemigo te dio, tus amigos te dieron o tú mismo te diste. Y a veces los consejos malos pueden venir de uno mismo. Recuerda que lo que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, aún los consejos que yo me doy a mí mismo muchas veces son equivocados. Muchas veces ese consejo que me estoy dando a mí mismo, eso déjala, eso hágale lo mismo, eso un clavo saca otro clavo, eso mejor dicho, desquítate, eso véngate. Esos consejos también son malos. Así que yo tengo que aprender a decir no aún a mis propios consejos, aún a mis propias sugerencias, aún a los propios designios, a esas cosas que yo mismo me aconsejo. Tengo que aprender a decir no, porque no son correctos, no son los que provienen de Dios. Entonces, porque un consejo termina siendo un camino. Y después dice, ni en silla escarnecedora. Entonces empieza como un consejo, termina siendo un estilo de vida. Y después una silla escarnecedora. ¿Qué significa eso? Una persona que ahora, luego que ha caído en ese camino, hace caer a otro. Voy a poner un ejemplo sencillo, volviendo al tema de los vicios o las drogas. Entonces era un chico sano que aceptó el consejo de algún amigo, un compañero de probar una droga, cayó en ella y ahora es esclavo de ella. Y después de ser esclavo, ahora induce a otros a caer también. Ahora les ofrece a otros a tener esa misma vida. Y eso es. Entonces empezó todo como un consejo, pero terminó siendo un estilo de vida y terminó siendo una persona que ahora lastima, que ahora da malos consejos, que ahora es una mala influencia para los demás. Entonces, por eso, detrás de la invitación de Satanás a Jesús, de haz que estas piedras se conviertan en pan, tírate del pináculo del templo, póstrate y adórame y yo te daré todas las cosas. Detrás de eso, ¿qué hay? Un consejo que lleva a un camino y el camino que lleva a una silla de escarnecedores. Le he dicho no al consejo de malos, pero le dice sí a ¿qué? A la ley del Señor. Y me encanta cómo lo declara, ¿no? Dice, en la ley del Señor está su delicia. O sea, la felicidad empieza en una persona cuando tú entiendes la diferencia entre un mal consejo y el consejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae el mejor de los consejos. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando tú haces las cosas correctamente, conforme a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, puedes ver en tu vida la mayor realización. Porque cuando Dios pone su ley, Dios pone su palabra, no es para beneficiarse a Él. Cuando Dios nos invita a hacer su voluntad, no es porque Dios va a ser más Dios, va a ser más poderoso, no, es por nosotros. Los grandes beneficiados al final somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a recibir el resultado de la obediencia de Dios. Por eso el Señor les dice, mire, delante de usted está la bendición y la maldición. La bendición si obedecen la palabra. La bendición si siguen el camino del Señor. Como el Señor le decía a Josué, no te apartarás de la ley del Señor, ni a derecha ni a izquierda, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la mayor bendición, la mayor felicidad es cuando yo aprendo a deleitarme en lo que debo deleitarme. Mire, una de las cosas que a veces uno sufre es cuando se alimenta mal, porque después tiene que pagar las consecuencias. Y después uno dice, oye, pero yo ¿por qué me alimenté mal? ¿Por qué no hice el ejercicio que debía haber hecho? ¿Por qué no tuve el cuidado que debía haber tenido? Y después uno paga las consecuencias de esas malas decisiones. Pero cuando uno hace las cosas correctas, cuando uno cuida su vida, eso va a traer como fruto la bendición de Dios. Por eso le dice no al consejo malo, pero le dice sí a la palabra de Dios, sí al consejo que viene de parte de Dios, sí a lo que Dios ha dicho. Porque estamos en una sociedad que le dice no a la voluntad de Dios, no a la palabra de Dios, pero le dice sí
al consejo del mundo, a los designios del mundo, a los caprichos del mundo. Y por eso la felicidad empieza cuando tú aprendes a identificar lo que viene de Dios y aceptarlo y a deleitarte en él. Entender que la palabra de Dios debe ser esa delicia. Y me encanta cómo lo define, porque dice, en la ley del Señor está ¿qué? La delicia. Y en esa ley, dice la Biblia, medita de día y de noche. Entonces, ha aprendido a deleitarse en la palabra. A veces nosotros, cuando llegamos a la palabra, a veces llegamos como con una pereza. Ay, qué pereza leerla. No, mire, la palabra de Dios es la mayor de las delicias. No hay nada que pueda satisfacer más nuestro corazón. El problema no es la palabra, el problema es nuestros apetitos. Porque a veces nuestra delicia son los chismes, nuestra delicia son las críticas, nuestra delicia son los malos comentarios. Hay gente que la delicia es la pelea, la discordia, la basura, las groserías, la pornografía. Esa es su delicia. Ahí está su corazón. Y la Biblia dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Pues qué bueno a veces purificar nuestra vida. Qué bueno tener ese apetito correcto, que lo que nos deleite sea la palabra, que lo que nos deleite sea la voluntad de Dios, que lo que nos deleite sea la verdad de Dios. Porque a veces como que nuestra delicia son cosas que no le agradan a Dios. Y como te digo, y eso lo que muestra es que estamos mal. Bueno, en la casa de mis padres, por el tema de salud, ellos empezaron a cocinar bajito de sal y bajito de dulce. Entonces, obviamente al principio, cuando yo los visitaba y comía así bajito de sal, yo decía, mamá, esto le falta un poquito de sal, esto le falta un poquito como más sabor. Y ella me decía, no, es que así es la forma que debemos comer. Y uno como que estaba acostumbrado a las cosas más saladitas, más dulcecitas. Pero después, cuando uno empieza a acostumbrarse a ese tipo de comida, empieza a disfrutar de verdad los sabores, a disfrutar las cosas. Es más, un jugo que ya tiene el dulce natural de la fruta, no tienes que añadirle más. Y a veces para uno al principio es como un choque y le cuesta, pero cuando uno lo logra, wow, eso es una bendición y tú puedes alimentarte bien y deleitarte en alimentarte bien. Entonces ya las cosas dulces, ya tú vas a empezar a entender que no son buenas, que no son lo agradable, que no es lo delicioso. Entonces el problema no está en la comida, en las cosas, el problema está en nosotros. El problema es que no tenemos el apetito correcto, no nos deleitamos en lo que debemos deleitarnos. Hoy el mundo se deleita en cosas que no le convienen, que no le hacen bien. Qué bueno cuando nos deleitamos en la verdad de Dios, nos deleitamos en lo que Dios nos ha dicho, en su palabra, en su verdad. Esa debe ser nuestra delicia. Qué bueno que tengamos el apetito. Así que yo les invito a que le digamos, Señor, si yo no me estoy deleitando en la palabra, no es que la palabra esté mal, yo soy el que estoy mal. He perdido el apetito. Alguna vez les comenté la historia de una persona que estaba en la iglesia y yo tenía un hijo que era muy complicado para el tema de la comida. Me decía, pastor, no sé qué hacer con él, nada le gusta. Por favor, solo quiere comer comida chatarra, pero él no le gusta nada. Yo le ofrezco caldo, sopita, no, nada que sea sano le gusta, eso lo detesta. Y pronto a este chico, muy jovencito, tuvo un problema ahí en su intestino y tuvieron que cortarle un pedacito por un tema médico y tenía que ser urgente. Y claro, eso es una cirugía muy delicada. Así que él por mucho tiempo, por unos días, no podía comer absolutamente nada. Y después de la cirugía, al principio no podía tomar ni siquiera agua. Todo era simplemente alimentado por suero. Y él le decía a la mamá, mamá, quiero comida, quiero comer algo. Y la mamá le decía, no puedo darte nada. Después pudo probar un poquito de agua. Y después del agua, el doctor le dijo, bueno, le va a hacer un caldo, pero un caldo sin nada, solo agüita, casi, pero sin sal y no más. Y de pronto una papita cocida, pero tiene que ser demasiado simple. Y ella dijo, no, mi hijo esto no le gusta, si no le gustan los caldos cargados. Bueno, caldo, para que no lo sepan, o para los que no saben, en Bucaramanga se toman mucho caldo, eso es para el desayuno, es como una sopa, pero aguada. Entonces le ofreció ese caldito muy sencillo y ella estaba pensando, no, mire, él lo va a escupir, él lo va a botar porque él no le gusta nada de esto, nunca lo ha comido. Y entonces ella llegó a donde lo estaban atendiendo y llegó y le dijo a su hijo, mira, hijo, esto es hecho con mucho amor. Esto no tiene mucho sabor, pero sí tiene mucho amor. Créame que lo hice con mucho amor para ti. Y cuando le dio la primera cucharada, este niño que toma esa agua no sé qué, porque no sabía nada, y llegó y la probó y dijo, mamá, qué caldo tan delicioso. Mamá, yo quiero que todos los días tú me prepares este caldo. Y si tú me lo preparas todos los días, yo lo voy a comer porque es lo más rico que he comido en la vida. Wow. Sabes, a veces necesitamos una prueba para recuperar el apetito correcto. A veces necesitamos un momento difícil. A veces necesitamos una situación para volver a tener el apetito correcto.
porque tal vez nos hemos llenado de tanta basura, nos hemos llenado de tanta comida chatarra, nos hemos llenado de tantas cosas que le han hecho daño a nuestra vida, personal, espiritual, sentimental, emocional. Necesitamos recuperar el apetito correcto, que sea la palabra de Dios nuestra delicia. Como yo les decía, el tema no es la palabra, somos nosotros. Si a ti ya no te gusta la comida, el problema no es la comida, el problema eres tú. Si ya no te deleitas en Dios, en su presencia, en su palabra, quiere decir que algo está mal en mi apetito. Y por eso, ¿quiénes son los felices? Los que pueden deleitarse en la palabra de Dios. Los que no ven la palabra como una carga. Los que no ven la palabra de Dios como, toca estudiar, toca leer, toca predicar. No, cuando tú la tienes como una delicia, cuando no pierdes esa hambre, cuando no pierdes esa sed. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les he dicho que más importante que una buena comida es tener un buen apetito. Porque cuando tú tienes un buen apetito, disfrutas, te deleitas. Y es lo que el Señor está diciendo. Una persona que aprende a deleitarse en la palabra de Dios es la que es feliz, porque se deleita en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto. Y por eso la invitación del Señor y lo que este salmo nos dice es bienaventurado ese que hace de la ley del Señor su delicia. Y fuera de eso dice, y en su ley medita de día y de noche. Porque no solamente es leer la palabra por leerla, sino es meditar en ella, es aplicarla a nuestra vida. Ahora, ese meditar, y me encanta cómo lo dice de día y de noche, porque es una palabra de Dios que así como la comida nos fortalece. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 3, en ese Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y es más, lo compara en contraste con los malos. Dice, no así como los malos, o no así los malos, o sea, los que siguen el consejo incorrecto. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, aquí lo que nos plantea la palabra es que hay dos tipos de personas: los que siguen el consejo de malos o los que siguen la verdad de Dios. Y aquellos que siguen la verdad de Dios porque han encontrado en ella su delicia y meditan de día y de noche en ella, o sea, la estudian, la profundizan, están ahí escarbando hasta la última letra. Pero ¿cuántos cuando comíamos un plato delicioso, al final no lamíamos el plato? Yo no sé cuántos aquí lamieron el plato. Y era una manera de disfrutar hasta lo último, ¿no? O sea, y eso, ese meditar, ese estar ahí escarbando, ese permitir que esa palabra esté ahí transformando nuestra vida. Entonces va a traer fortaleza para tu vida. Entonces la fortaleza de tu vida está cuando tú aprendes a deleitarte en esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae fortaleza, trae ese alimento perfecto que nutre nuestra vida, que edifica. Como decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso las palabras del Señor son espíritu y son vida, porque son palabras que edifican, son palabras que levantan, son palabras que animan. Entonces, la ley del Señor, la palabra de Dios fortalece. Pero otro elemento lindo es que no solamente fortalece, sino que es una palabra que nos guía. Ahora, no solamente nos guía, dice, medita de día y de noche, porque la palabra del Señor no solamente es para las cosas que hacemos de día, o sea, para las cosas que la gente nos ve, porque a veces parece que unos somos ante las personas que nos ven y otros somos para los que no nos ven. O sea, a veces nos portamos de una manera de día y otra manera de noche. Qué lindo saber que la palabra de Dios no solamente transforma la apariencia, lo que la gente ve, sino transforma lo que nadie ve. Porque no es tanto qué eres o quién eres de día, quién eres cuando nadie te ve, quién eres cuando estás de noche, quién eres cuando estás solo, quién eres cuando tienes un televisor y no está tu esposa, no hay nadie a tu lado, quién eres. Y por eso la palabra de Dios no es solamente para cambiar tu reputación, la palabra de Dios es para cambiar tu carácter, para transformar nuestro corazón, para que no solamente lo visible sea cambiado, sino aún lo que nadie ve, lo que nadie conoce. Y recuerden que en la época que se escribió este salmo no había luz eléctrica, así que en la noche, pues no es como hoy que hay una vida social muy abundante. Generalmente de noche lo usan los ladrones, lo usan para esconderse, lo usan para los pícaros, para hacer cosas malas, porque quieren que la oscuridad les tape un poco las malas acciones. Y a veces nosotros somos buenos de día, pero malos de noche. Y qué lindo que la palabra de Dios no solamente transforma nuestros días, sino también nos lleva a reflexionar en nuestras noches, en nuestras soledades, en nuestra intimidad. Ahí está la palabra de Dios para transformarnos. No solamente para que tengamos una buena acción frente a los que nos ven, sino aún cuando nadie nos ve, aún cuando estamos solos, que la palabra de Dios siga
transformando, cambiando, purificando, guiando nuestro caminar. Ahora, hay otro elemento que me encanta, que es que nos transforma. Mire, recuerde que esto empezó hablando acerca de los bienaventurados, ¿sí? Y los malos, ¿sí? Los justos y los pecadores. Y es interesante porque los justos no fueron los que nacieron ya justos y fueron perfectos desde que nacieron. Es más, desde que salieron del vientre ya cantaban alabanza, ya eran perfectos, tenían alitas y eran angelitos. No, es un salmo que nos recuerda que todos algún día fuimos pecadores, que Dios nos transformó en justos. Y esa justicia de Dios se ha mostrado a través de la obra de Jesucristo, a través de su gracia y a través de su palabra. Por eso esa palabra de Dios nos transforma de pecadores a justos. Es la palabra de Dios la que nos transforma. No es el hecho de sencillamente que soy más inteligente, soy más sabio, soy más capaz, soy más brillante, soy más guapo o menos guapo. No, esto no se trata de cuán inteligente eres, es cuánto reconoces la voluntad de Dios en tu vida. Porque algo que tiene la palabra de Dios es que nos transforma de pecadores, que somos como el tamo que arrebata el viento, a ser ahora esos justos, esos que se deleitan en la palabra, esos que son fortalecidos, que dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es esa palabra que nos transforma de pecadores, de necios, de malos, a esos justos, a esos que siguen la voluntad de Dios. Pero algo que también me encanta este pasaje, dice, será como árbol que plantado junto a corriente de aguas, que da fruto, y mira lo que dice aquí, en su tiempo. Wow, y este es algo que me llama la atención, porque yo sé que hoy en nuestra sociedad somos personas que nos encanta dar fruto, pero fuera de tiempo. Hace unos meses pasó un incidente que se volvió viral y noticia. Aquí se vuelven virales y noticias muchas cosas, ¿no? Pero, pero uno ve a esas personas que han actuado mal con esa cara de arrepentimiento. Entonces hoy tenemos a un Emilio Tapia que hizo un desfalco y entonces la imagen que circuló fue de una persona ahí en la camilla que está enfermo, sufriendo. Oye, y todo la corrupción y el robo que ha hecho. También hubo la noticia, como les decía, hace unas semanas o meses, de una señora que le negó un pedazo de pizza a un empleado que él quería era regalarla a otra persona que sentía que tenía hambre y dijo, no, yo no quiero que la regale. Y entonces, claro, ese acto de orgullo, de soberbia, pues le causó mucho problema. Entonces tuvo que pasar en las redes sociales con una cara demacrada. Ay, no, sí, mire, yo ahora sí quiero regalar pizzas. ¿Ya para qué? Ya el daño está hecho. Porque somos buenos para dar fruto fuera de tiempo. Somos buenos para mandar flores ya cuando nuestro ser querido está en la presencia de Dios. ¿Ya para qué? Ahora sí queremos decirle lo que nunca le dijimos. Ahora sí el esposo quiere ser fiel cuando ya perdió su hogar, cuando perdió su familia. Y somos buenos para dar fruto, pero fuera de tiempo. Entonces ese hombre que perdió su hogar, ahora sí dice, yo prometo amarla, ahora sí lo voy a respetar. Pues sí, qué lindo que hubiese hecho eso y dicho eso y creído eso antes de caer, antes de involucrarse con otra persona, antes de hacer lo incorrecto. Es ahí donde tuvo que haber dado fruto, fruto de amor, fruto de dominio propio, fruto de mansedumbre, en ese momento. El tema es que amo fruto es tarde. Y por eso, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando te nutres de la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a hacer que tú des fruto en el momento que lo necesitas, que des amor cuando lo necesitas, que des paz cuando necesitas paz, que des paciencia cuando deberías tener paciencia, que des templanza cuando deberías tener templanza, el dominio propio, el gozo, o sea, que tengas el fruto de Dios en el momento que es necesario, en el momento que hace falta. Y eso es el lindo efecto de la palabra. Es que cuando tú te alimentas de la palabra, vas a dar el fruto en el momento correcto. Y por eso me encanta eso que dice, da fruto en su tiempo, en el momento que debía haberlo hecho, en el momento correcto. Vas a ver cómo vas a reflejar en tu vida el fruto de Dios, la voluntad de Dios. Y hay algo que trae la palabra de Dios, no solamente fortalece, transforma, produce el fruto correcto, sino al final dice, y todo lo que hace prosperará. Y es una palabra que prospera. Mire, la verdadera prosperidad no se trata de dinero, no se trata simplemente de recursos materiales. Esa prosperidad que viene de parte de Dios. Porque no es solamente decir o se mide prosperidad por cuánto riqueza acumulas en tu vida, sino es tener esa conciencia tranquila, que puedes dormir en esa paz de Dios, que puedes saber que has hecho lo correcto, que puedes descansar en la bendición de Dios, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Alguna vez cuando un hombre estaba buscando a un mayordomo para su finca y estaba entrevistando a candidatos para que le ayudaran en las labores de la finca, de su hacienda, y le llamó la atención un joven que dijo, mira, yo en los días de tormenta y en los días más terribles yo duermo tranquilo. Y le llamó, como así que duerme tranquilo? En los días de tormenta es donde más hay que correr, en donde más hay que revisar que todo esté bien, hay que cerrar las puertas. ¿Y cómo así que usted duerme tranquilo en los momentos de tormenta, en esos ciclones, en esos momentos de donde hay que correr? Dijo, sí, yo en esos momentos duermo tranquilo. Es donde más duermo tranquilo. Y él no entendía eso hasta que vino a la hacienda una tormenta, pasó una tormenta muy fuerte. Y cuando corrió a mirar qué está pasando, vio a su empleado o a su mayordomo descansando tranquilo. Fue allá a revisar todo en la granja, que estuviera adecuado, arreglado, que por favor las palas y los utensilios estuvieran colgados y bien amarrados, y encontró que todo estaba perfecto. Y ahí entendió, por eso duerme tranquilo, porque siempre hace la tarea correcta, porque no deja nada pendiente. Y como no deja nada pendiente, como todo está asegurado, él puede dormir tranquilo, que nada malo va a pasar. ¿Sabes? Esa es la verdadera prosperidad. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, estás tranquilo. ¿Quiénes están preocupados? Los que no están en el camino de Dios, los que no viven la voluntad de Dios en su vida. Eso andan afanados, andan angustiados, son los que están preocupados con la crisis, con la pandemia, con la inseguridad, con la falta de empleo. ¿Por qué? Porque no están en el camino correcto. En cambio, los que estamos en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y él mismo decía, para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. El que está en el camino incorrecto está preocupado si se muere, está preocupado si se enferma, está preocupado si se queda sin trabajo, está preocupado si se le acaba la salud, está preocupado por eso. En cambio, los que están en Cristo están tranquilos porque saben que nada vendrá a su vida que no sea la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios hará que todas las cosas, aún sean crisis, aún sea enfermedad, aún la misma muerte, obra para bien. Porque a los que están en Cristo aún el morir es ganancia. ¿Vieron la diferencia? Por eso muchos de los que están preocupados de que se van a morir son gente que no tiene el camino correcto, que están ahí en una vida que no conocen, en una vida que creen estar disfrutando, que creen estarla gozando, pero viven en ansiedad, viven en preocupación, viven en afán, en angustia, viven en desolación, en tristeza. Por eso la verdadera felicidad es cuando tú estás en el camino de Dios y descansas en la obra de Dios. Descansa que Dios se encargará de prosperar la obra de tus manos. Descansa en ese Dios que te cuidará, ese Dios que te fortalecerá, ese Dios que velará por ti. Por eso dice al final, porque Jehová conoce. Y esa palabra, conocer en la Biblia, me llama la atención. Esa palabra conocer tiene que ver con ese Dios que está ahí presente. Como dice en Jeremías 1:5, antes que te formas en el vientre, te conocí, antes que salieses de la matriz, te santifiqué. O como dice en Génesis 18, porque yo lo he conocido. Sé que mandarás a tus hijos y a tu casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ti. O sea, ese Dios que primero te escogió, ese Dios que está a tu lado para siempre y ese Dios que se preocupa por ti. Entonces, ¿qué significa que Dios conoce el camino? Es un Dios que ha abierto camino, es un Dios que te ha escogido. Como le dijo a Jeremías, antes de que nacieses, te escogí. Y esa misma palabra, te escogí o te conocí, es eso, ese Dios que te ha llamado, ese Dios que te ha escogido, ese Dios que te ha guardado para sus propósitos. Segundo, ese Dios que está ahí a tu lado, ese Dios que nunca te dejará. Y es ese Dios que se preocupa por ti. Por eso cuando decimos, Jehová conoce el camino, es porque nos ha escogido, porque está a nuestro lado y porque se preocupa por nosotros. Y por eso se dice, más la senda de los malos perecerá. Porque como se preocupa por ti, se asegura de que sucedan en tu vida sus propósitos. ¿Ok? Entonces las 4 cosas: te escogió, está a tu lado para siempre, se preocupa por ti y se asegura que en tu vida sucedan todo lo que Él ha preparado, que se cumplan en tu vida los propósitos perfectos de Dios. Y por eso la invitación de esta noche al empezar es deleitarnos en su palabra. Si hacemos de la palabra de Dios nuestra delicia, el Señor va a conocer nuestros caminos. Vamos a ver cómo Él ha escogido camino de bendición, cómo Él va a estar a nuestro lado, cómo Él se va a preocupar por ti. Y por eso dice, Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce tu camino, estará caminando a tu lado y Él es la garantía de que tú lleves a feliz término.
porque no hay nada más lindo que caminar en los caminos de Dios. Sí, tal vez no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué depara el camino, no sabemos qué circunstancias podamos estar viviendo, pero si caminamos con Él, estamos felices, estamos seguros. Déjeme terminar con algo. Una de las cosas hermosas de tener hijos es que te enseñan muchas cosas. Y cada vez que yo voy a salir, uno de los que le encanta salir conmigo es el bebé. Y nunca me pregunta para dónde voy. Él simplemente es feliz de acompañarme, es feliz de caminar conmigo. Y yo creo que no hay nada más lindo que eso. Sí, yo no sé qué va a pasar mañana. Y tal vez Dios no me diga para dónde voy, ni qué va a pasar, si el otro año va a subir el dólar o va a bajar. Pero si yo camino en sus manos, estaré seguro. Y se ve que el Señor asegurará todas las cosas, que Dios deparará todas las cosas, que Dios hará que todas las cosas y en todas las circunstancias se cumplan sus perfectos propósitos. En estos días veíamos la vida de José y uno pensaría que qué desgracia que sus hermanos lo odien, qué desgracia que sus hermanos lo hayan vendido, qué desgracia que la Potifarra lo haya acusado equivocadamente y lo hayan mandado a la cárcel, qué desgracia. Y uno dice, no, Dios tenía sus propósitos perfectos. Y aún en medio de esas aparentes desgracias, Dios las convirtió para bien. Y es lo que José dice a sus hermanos, mire, Dios usó todo eso que ustedes hicieron, fue para bien, porque en mi vida se cumplieron los propósitos perfectos de Dios. Entonces, hay momentos en la vida que no entendemos. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? ¿Qué es una persona feliz? No es la que tiene claro el futuro, no es la que anda mandando a leer el horóscopo. Dice, yo soy tranquilo porque el horóscopo dice, porque me leyeron la mano, leyeron el chocolate. No, lo que tienes que leer es la Biblia. Porque una vez que caminas en el camino de Dios, Dios se encargará de cumplir en tu vida sus propósitos perfectos. Dios se encargará de cuidarte. Dios se encargará de encauzarte en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso quiero que oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos este momento para poder disfrutar de tu presencia, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti. Perdónanos, Señor, si nos deleitamos en las cosas equivocadas. Si nuestro gozo son placeres del mundo que lo único que traen es más vacío, más ruina. Queremos aprender a deleitarnos en ti. Queremos gozarnos, Señor, en tu voluntad. Queremos gozarnos en tu verdad. Queremos gozarnos, Señor, en esa palabra que proviene de ti, que es vida, que es el verdadero alimento, que es la verdadera comida. Y por eso, Señor, como tú le decías al enemigo cuando le dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la verdadera vida, es la verdadera delicia, es el verdadero alimento. Por eso, Señor, queremos saciarnos de tu palabra, queremos saciarnos de tu verdad, queremos saciarnos, Señor, de tu voluntad para nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti esa vida, esa bienabundancia que solo tú sabes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero, ahora sí, invitarles a mirar un poco el tema de la poesía hebrea. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de la literatura poética. Y en esa literatura poética, pues vamos a hablar un poco el tema de la poesía hebrea. Dice el Salmo 92, el verso 1 y 2 y el verso 5. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. ¡Wow! Y al final él dice, oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Mire, una de las cosas lindas es la riqueza literaria que uno encuentra en la palabra de Dios. Uno puede encontrar que la Biblia está llena de recursos maravillosos, está llena de poesía, está llena de figuras literarias maravillosas, que a veces nosotros no las disfrutamos porque no las conocemos. Y por eso esta materia me encanta, porque es llegar a que disfrutemos, a que podamos aprovechar todos esos recursos que Dios nos da a través de su palabra, nos deleitemos en ellos, que podamos aprovecharlos al máximo. Esta materia la hemos llamado no solamente los libros poéticos, porque cuando vemos el título libros poéticos, pues lo asociamos a la organización de la Biblia que tenemos en este momento, la Reina Valera o cualquier versión que tengamos ahora, que está más dividida según la Septuaginta, y por eso para las Biblias que tenemos ahora, pues el primer libro poético sería Job.
Sin embargo, en la división hebrea yo les dije que es muy diferente a la que tenemos nosotros. Y este es un tema que ya hablamos en la materia que llama la Torá. Les decía que la Biblia hebrea está dividida en tres partes: la Torá, los Neviín y los Ketubín. La Torá tiene que ver con la ley de Dios, los Neviín tiene que ver con los profetas, primeros profetas y profetas posteriores. Y en la tercera división es los Ketubín. Y el primer libro de los Ketubín es el libro de Salmos. Entonces, en la división hebrea, el primer libro de los poéticos no es Job, sino es Salmos. Entonces, por eso aquí nos vamos a guiar y vamos a arrancar con el libro de Salmos, porque nos estamos guiando más por la división hebrea. Ahora, ¿por qué tomo la división hebrea como referencia? Porque es la división que aprobó y usó el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús se refiere al Antiguo Testamento, dice ahí en Lucas 24:44, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire la división que hace el Señor del Antiguo Testamento. La hace como ley de Moisés, profetas y qué más, los salmos. Mire que el primer libro de los Ketubín es el libro de Salmos. Por eso, en vez de decir Torá, Neviín y Ketubín, dice Torá, Neviín y Salmos. O sea, que Salmos es el libro más representativo de los escritos. Entonces, por eso es el primer nombre que le da, el que da el inicio para esa nueva división de la Biblia hebrea. Algunos han definido la poesía como una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y la cadencia del verso. Otro autor dice que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, los sentimientos, emociones y reflexiones que se puede expresar o que puede expresar el ser humano. Otro autor dice que la poesía trata de un género literario apreciado como una expresión de belleza o sentimiento artístico a través de la palabra en forma de verso o de prosa. Lo que aprendemos aquí es que la poesía uno la puede ver en los versos, pero también la puede ver en la prosa. Ahora, la prosa es lo que generalmente se da como narrativa. Generalmente la mayoría de los libros son narrativos, o sea, cuando uno hace una narración, ese es un género literario que generalmente las narraciones sí están en prosa. La poesía puede estar en verso o puede estar en prosa. Pero vamos a diferenciar un poco qué hace diferente la narrativa o la prosa con la poesía o con los versos. Y para ver la diferencia, yo quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Yo no sé si tienen allí a la mano la Biblia, pero deben tenerla. Esto es un seminario bíblico, así que debes tener una Biblia cerca. Y yo quiero que hagamos algo, y es que vamos a leer Éxodo 14 y vamos a leer Éxodo 15. Y aquí vemos los dos géneros literarios. En el capítulo 14 vamos a ver un género literario y en el capítulo 15 es otro género literario. Ahora, el capítulo 14 y el capítulo 15 van a narrar lo mismo, o sea, van a decir lo mismo, van a contar los mismos hechos, la misma situación, pero de dos maneras diferentes. Entonces yo lo que les invito, y es un poquito el trabajo que vamos a hacer en este momento, voy a dejarles 5 minutos para que vayan a leer Éxodo capítulo 14 y capítulo 15. Entonces, si pueden tomar apuntes y mirar las diferencias. Entonces van a leer primero capítulo 14, después capítulo 15 y luego empiezan a comparar. O sea, ¿qué cosas hay diferentes? ¿Qué características tiene la narrativa, ¿sí? O la prosa, y qué características tiene la poesía? Entonces van a señalarlas y van a escribirlas y después la vamos aquí a compartir, ¿ok? Entonces, leen capítulo 14, leen capítulo 15, anotan sus observaciones y ahorita vienen y las comparten. Lo que podemos ver es que obviamente el capítulo 14 está en narrativo y el capítulo 15, qué pena que les dije todo el 15, pero era solamente la parte poética. Pero en la narrativa, ¿qué es lo que prima? El mensaje. Eso es lo más importante y por eso tú ves aquí todo un proceso de ¿qué? De suspenso, de orden. Imagínate que te están contando la historia, pero tú no la conoces. Yo sé que a veces cuando estamos aquí leyendo la palabra, pues ya conocemos el final, pero imagínate que la lees por primera vez, el suspenso, el drama, y entonces iban caminando y el Señor endureció el corazón del faraón y se vinieron allí en contra para matarlos y de pronto están enfrente del mar. Obviamente Moisés estaba diciéndole, Señor, ¿qué hacemos? Dios mío, no. O sea, mire la situación a la
la cual nos encontramos y entonces el Señor le llama la atención y dice, bueno, ¿qué haces aquí? Avanza, extiende tu mano. O sea, tú ves todo un proceso de lujo de detalles, todo un proceso de aún de suspenso, de mirar las cosas en esa narración de una manera tan linda, porque me encanta que ese capítulo tiene muchos detalles de todo el milagro de Dios y todo lo que pasó, cómo pasó. Así que esto abunda en esa riqueza y ahí donde que prima es la obra de Dios, lo que prima es cómo el Señor lo fue moviendo en circunstancias que fueron diferentes. Ahora, a diferencia cuando uno ve la parte poética, es que aquí en el capítulo 15, tú ves que aquí no importa el orden, o sea, ya el orden no es lo más importante. En el versículo 1 dice, cantará el Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar los caballos y jinetes. O sea, ya en el versículo 1 nos está diciendo cuál va a ser el final. En cambio, en la narración no, en la narración deja eso para el final. Mira que en el capítulo 14, el arrojar los carros al mar y el que Dios haya cerrado el mar nuevamente, aparece bien después. Verso 27 dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal, los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Mire que hasta en el 27, hasta 27 versículos es que nos habla de cómo el Señor destruyó a los egipcios en la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no es tanto poner el suspenso a todo el proceso, sino es exaltar el nombre de Dios. Lo otro que uno ve es que abunda mucho en imágenes, abunda en figuras de una manera maravillosa. Por eso aquí el tema es la forma, no solamente declarar la obra de Dios. Es más, si tú miras el capítulo 14, sí, Dios está presente, pero vemos como el suspenso y ellos qué van a hacer y su preocupación y su clamor al Señor y cómo en medio están narrando la situación que están viviendo. Pero en el capítulo 15 vemos a Dios que de entrada está en control. Entonces tú ves aquí que lo que importa no es tanto el orden cronológico, sino es resaltar a quién, al Señor. Pero dice, cantaré al Señor. Bueno, estoy leyendo NBI. Si lo leo en Reina Valera, dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ¿no? Jehová es mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi Dios lo alabaré. Y mira también las figuras que tiene de Dios, ¿no? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Verso 6, ¿no? Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica. Entonces vemos esas manifestaciones de Dios con la grandeza de tu poder. Entonces, otra vez, ese Dios que está ahí obrando de manera impresionante. Es más, mira la figura, dice, con la grandeza de tu poder, verso 7, has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Uno diría, bueno, y eso es cierto, hubo fuego, ¿no? Hubo era agua, pero mira cómo las imágenes que hace de cómo el Señor los derrotó casi como quemando la hojarasca, y aquí vamos a ver esas metáforas, esos símiles. Es más, el verso 8 dice, al soplo de tu aliento. Entonces es de Dios que está soplando, dice, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes. Me encanta el verso 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dieces? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Wow, mire, es interesante porque en la narración uno ve la obra de Dios, protegiendo, guardando, tomando el control, manifestando su gloria. Pero si tú miras aquí en la parte poética, tú encuentras algunos detalles de Dios maravillosos, ¿no? Como ese Dios que es santo y por su santidad guarda, protege. La santidad no es una santidad para... Siempre hemos creído que es el tema de conducta moral. Recuerde que la santidad es mucho más que eso, es la presencia de Dios, es su presencia que nos santifica y esa santidad nos separa para Él. Por eso, en esa manifestación de la salvación de Dios, el cántico nos dice, ¿quién como tú, Dios, magnífico en santidad? ¡Wow! Entonces siempre hemos asociado a santidad es portarme bien, no, es esa presencia de Dios que protege. Entonces, lo que está diciendo es que es esa santidad de Dios que también nos protege, es ese Dios que es santo, que también nos guarda, que nos cuida, que nos libra de peligros. Entonces, me encantan todas las imágenes que hace de Dios y por eso me parece que alabar al Señor y los salmos nos enseña mucho a entender lo que pasa, a de una otra manera poder ver lo que Dios obró. Porque como digo, si vemos solo la narración, sí, uno puede ver la historia, ¿no? Y pasó esto y por eso es lo importante de alabar al Señor. Porque cuando tú eso lo conviertes en alabanza, cuando la historia de lo que pasó en tu vida, cuando la historia de la pandemia la vuelves en alabanza, vas a aprender a conocer los propósitos de Dios y las obras de Dios. Qué triste que en el pueblo de Israel se le olvidó. Qué triste que ese Dios que vieron magnífico en obra, en hacedor de milagros, se le olvidó ahorita a los días o a los meses, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero ya al ratico se les olvidó. Pero a veces alabar a Dios nos ayuda a recordar quién es Dios, a recordar a dónde debemos llegar,
a recordar su grandeza. Mire, este es un pasaje tan rico en imágenes, que no solamente nos habla de su santidad. Verso 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder otra vez a la santa morada. Otra vez habla el tema de santidad. A veces uno cree que alabar al Señor es cuestión de saber cantar, que alabar al Señor es cuestión de ser buen compositor. Y qué difícil es cambiar ese tema. ¿Recuerdan cuando el Señor habló con la mujer samaritana y le habla de adoración? La mujer samaritana no era de la alabanza, la mujer samaritana no era levita, la mujer samaritana era samaritana, con una vida un poco complicada, una vida que era avergonzante. Y el Señor le habla que necesita adorar. Y a veces nosotros también necesitamos adorar. Porque cuando adoramos, cuando alabamos, traemos una visión de Dios aún a las circunstancias, aún a lo que estamos viviendo. Y yo le invito, una de mis prácticas es de vez en cuando hacer cántico nuevo, aún con la palabra, lo que Dios nos está hablando, y hacer cántico nuevo. Y es tratar de entender la obra de Dios. Y eso es algo que edifica nuestra vida. Por eso fuimos creados para eso, dice, para que proclamemos sus verdades, para que anunciemos al mundo sus obras, para hacer alabanza y gloria. Y tú ves en muchas de las cartas del apóstol Pablo que dice que nos escogió para la alabanza de su gloria, para que, como decía el apóstol Pedro, también dice, nos hizo real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Entonces, creo que cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando transformamos esa circunstancia en alabanza, créame que el Espíritu Santo también va a traer entendimiento en nuestra vida sobre lo que está pasando, sobre las circunstancias. Y podemos ver a Dios actuando. Yo sé, en el momento, pues vamos a estar llenos de temor, vamos a estar llenos de miedo, vamos a estar llenos de incertidumbre y vamos a estar ahí como Moisés, como diciendo, Señor, ¿qué hacemos? Por favor, guíanos. Pero una vez que hemos aprendido, una vez que hemos pasado sus procesos, al alabar a Dios, aprendemos a conocer más ese corazón, a sentir esa parte, esa revelación de Dios que nos ayuda a ver a Dios obrando, que al principio de pronto no lo veíamos, que al principio como era más como el suspenso y qué va a pasar, y Señor, ¿por qué permites esto? Y Señor, ¿para qué nos sacaste? Y mire, más adelante los egipcios nos van a matar. Señor, mira, ahora están con ese deseo de venganza por la muerte de los primogénitos. Señor, y ahora nos vamos a ahogar porque no nos fuimos por otro camino. Y tal vez van a haber preguntas en la vida. Y estamos con Moisés clamando al Señor diciendo, Señor, sálvanos. Y el Señor nos tiene que decir, bueno, ¿qué hacen aquí? Actúa en esa palabra que te he dado. Actúa en la dirección que te he guiado. Descansa en mis promesas, descansa en mis propósitos. Sí, yo sé, hay mucha riqueza en la narrativa y yo soy de los que amo la narrativa, pero también hay muchísima riqueza en esa parte poética, porque los salmos y las poesías que uno ve en la Biblia es a donde debemos llegar. Esa es la vida que debemos vivir, esa vida de confianza, esa vida de seguridad. Tú ves la narrativa y tú ves a un pueblo temeroso, a un pueblo preocupado, a un pueblo angustiado, pero tú lo ves que cuando cantaron se ve un pueblo seguro, que celebra, un pueblo que anuncia la grandeza de Dios. Y allí es donde debemos llegar. Pasar de esa alabanza de palabras a una alabanza de vida. Que eso que estoy cantando sea realidad en mi vida. Que eso que estoy anunciando, ese Dios que me invita y que su santidad me protege, que su santidad me guarda. Ese Dios que me invita a confiar en Él, a recordar por su misericordia. Ese Dios que me invita a tener una vida diferente, una vida de confianza. Y por eso no solamente es quedarnos para cantar, para alabar al Señor, sino pasar de las palabras a la vida, porque cantarlo es muy fácil. El tema es vivirlo, vivir eso que cantamos, vivir esas palabras que estamos pronunciando, vivir esas palabras que estamos expresando de manera poética. Ese poema tan hermoso y al final dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y yo creo que en la medida que estamos viendo ese reinado de Dios, estamos viendo ese favor del Señor, estamos viendo ese Dios que tiene todas las cosas en control. Y por eso necesitamos alabar al Señor, porque es la alabanza que nuestra fe se reafirma, es la alabanza donde recordamos a dónde debemos llegar. Y por eso la Biblia está llena de salmos, de mucha riqueza literaria. Lo que le está mostrando es que mientras la narrativa prima el mensaje, en la poesía también está el mensaje, porque detrás de esa poesía hay un mensaje, pero también es linda la forma como comunica ese mensaje, las comparaciones.
Por eso les decía quemó como hojarasca. Uno dice, ¿cuál fuego si no hubo fuego, si no fueron hojarasca? Eran caballos, eran jinetes, eran personas que venían con espadas, eran personas que venían dispuestas a matar. Pero mire cómo los compara como hojarasca, porque aquí es la forma y por eso uno puede encontrar esa belleza y cómo el Señor también nos enseña a través de la forma. No solamente el mensaje, sino la forma como lo comunica. Y mire, yo les invito a que no se pierda la próxima clase, porque vamos a aprender acerca de la gramática hebrea y vamos a aprender un poco más de los paralelismos. Y yo sé que tengo un video ahí en internet que ustedes han visto que tiene que ver con poesía hebrea, pero vamos aquí a profundizarlo más y mirar otras figuras que ahí no están. Pero quiero invitarles para que nos deleitemos en esas figuras hermosas, porque la palabra de Dios está llena de eso, de figuras hermosas que ayudan a activar nuestra fe, que ayudan a fortalecernos. Y haciendo eco a las palabras del Salmo número 1, podemos encontrar esa delicia. Como digo, no solamente en lo que se dice, sino cómo lo dice, cómo lo expresa, de qué manera. Entonces, esa es una riqueza deliciosa de no solamente ver una delicia en las palabras, sino el uso de ellas, esa manera de expresar. Hay canciones en la vida que siempre nos encantan por cómo construyeron esas figuras literarias tan hermosas, las uniones con sentido. Wow, me encanta. Yo disfruto mucho la alabanza, no solo por ser músico, sino por las palabras y especialmente los salmos, porque uno dice, eso que está diciendo el salmista refleja exactamente lo que yo siento. Y cómo lo dice también es una manera tan hermosa y el mensaje que quiere comunicar. Por eso queremos invitarle para que no se pierdan próxima clase. Es más, si usted quiere invitar a alguien que haga este curso, sería muy bueno porque esta es una materia muy interesante que nos va a ayudar a entender los salmos, a disfrutar los salmos, a deleitarnos en ello, a aprovecharlo de una manera maravillosa. Y así que la próxima clase vamos a ver toda la gramática hebrea. La siguiente clase va a ser, o sea, la tercera va a ser de proverbios y vamos a aprender cómo son los proverbios, cómo sacarle jugo a los proverbios, algunos temas. Esa es una clase también maravillosa porque me encantan los proverbios. Voy a invitarles para que deleitemos proverbios y podamos aprender de ellos de manera maravillosa. Así que los invito para que este curso, por favor, todas las clases sean clases maravillosas, que aprendamos, que aprovechemos, que crezcamos, que tomemos este tiempo y sea un deleite, ¿ok? No piensen tanto el tema de las materias. La clase que sigue es importante para la tarea, porque usted va a encontrar los paralelismos, cómo identificarlos, cómo identificar las figuras. Así que la próxima clase, por favor, no se la pierda, porque la clase que viene va a ser el trabajo. O sea, con esa información usted va a tener para poder hacer las tareas.